En este video hablaremos sobre la construcción de pavimentos y pisos. En primer lugar, los pavimentos. Entendiendo por pavimento lo que sería una obra de construcción para dotar al suelo de solidez y resistencia, haciéndolo apto para el tránsito vehicular. Esto nos lleva directamente al concepto de vías terrestres, especialmente las autovías. Evidentemente esto mismo se puede aplicar a una ciclovía, algunas cosas sí, otras no para una vía férrea, pero bajo el enfoque de una vía para automóviles, camiones, etc., tenemos tres tipos de pavimentos, lo que se llaman pavimentos rígidos, que están asociados al uso del concreto hidráulico específicamente, pavimentos flexibles, que están asociados con el uso de asfalto, pavimentos que se llaman también pavimentos asfálticos, y los semirrígidos, que sería lo relacionado con adoquines. Un pavimento no es solo la capa de concreto o de asfalto o de adoquín colocada directamente en el suelo. Hay una serie de capas que se deben de construir y que son las superficies que deben soportar tanto el peso como las temperaturas, sobre todo los cambios de temperatura, y por supuesto la acción de la humedad. Si pensamos solamente en el tema de cargas, las cargas de las llantas están definidas por las normativas relacionadas con el diseño de vías terrestres. Según el tipo de vía terrestre, por su ancho, por su importancia, por su conectividad, se define cuál es la carga. Si un camión de 2 ejes, de 3 ejes, de 4 ejes, ubicándolos en los puntos críticos, y entonces esa carga se transmite directamente a lo que vamos a llamar carpeta de rodamiento o capa de rodamiento, que es la superficie, ya sea de concreto, de asfalto o de adoquín, donde transitan los vehículos. La carpeta de rodamiento transmite las cargas a la base y ahí vemos cómo la presión se va diluyendo en la medida que vamos profundizándonos dentro de las diferentes capas. La carga de la base luego se transfiere a la subbase y por último llega a la subrasante. Vamos a ver entonces qué son estas capas llamadas capa de rodamiento, capa de base, capa de subbase y subrasante. La capa de rodamiento. Esta es la superficie que recibe directamente la carga y la transmite a la base y tiene además la función de dar comodidad al manejar sobre la superficie de rodamiento y también impermeabiliza para el paso del agua superficial, aclarando que hay algunos tipos de carpeta de rodamiento que permiten el paso del agua para luego drenarla a nivel de capa base o de subbase, pero en general la capa de rodamiento es la que generalmente detiene el paso del agua y por eso es que tiene inclinación hacia los costados, donde se construyen sistemas de drenaje. Después de la capa de rodamiento está la capa base. La capa base es una superficie con resistencia estructural, con buena estabilidad volumétrica para poder transferir las presiones sin deformarse y hace que las presiones lleguen a la siguiente capa, que es la subbase. La subbase entonces está bajo la base y sobre la subrasante y también tiene como función proteger contra cambios volumétricos e incluso la posible humedad capilar que venga de la subrasante. Entonces tiene una doble función, transferir cargas de la base, llevarlas a la subrasante, pero también impedir que por capilaridad haya humedad que pase de la subrasante a la base. Y entonces la subrasante es el terreno natural. Generalmente, si el suelo es suficientemente resistente, pues no necesita más que hacer un alineamiento, una nivelación y ya está listo para recibir a la subbase, pero en algunas ocasiones debe ser compactado e inclusive puede ser restituido. Eso dependerá de las condiciones del subsuelo. Por eso decimos que la subrasante debe equilibrar las fuerzas aplicadas, que vienen desde la capa de rodamiento, las debe equilibrar con la capacidad de carga del subsuelo, haciendo que resista y con la mínima consolidación. Porque si hay consolidación, hay asentamiento
Y si hay asentamiento, comienza la deformación y el agrietamiento de todas las capas arriba de ella. Hablando del pavimento rígido, vamos a definirlo como una capa de concreto hidráulico. Ya vamos a ver que puede ser reforzado o no. Entonces, esa capa va sobre la base. En algunas ocasiones no es necesario tener una subbase, basta con la base y luego la subrasante. La idea es transmitir las cargas distribuyéndolas sobre un área mayor para minimizar los esfuerzos. Y tenemos acá una sección transversal donde una capa de concreto, que prácticamente es una losa de concreto, con o sin refuerzo, ya lo vamos a ver, sobre una base y luego la subrasante. Si acaso hubiera algún problema en la subrasante, podría aparecer la subbase. Pero en pavimentos rígidos es usual que se trabaje solo con una base directamente a la subrasante. Y ahí tenemos un esquema de qué es lo que ocurre. Las cargas vehiculares, generalmente diseñadas para ciertos tipos de camiones según las normativas de diseño, lo que produce es flexión sobre la losa de concreto. Entonces, esa resistencia flexionante le permite transmitir cargas hacia la base y luego de la base a la subrasante, pues las presiones van siendo cada vez menores de tal manera que se logre el equilibrio de todo el sistema. El pavimento rígido, esa capa de rodamiento puede ser concreto no reforzado, que le llamamos concreto simple, o concreto reforzado. Es fácil visualizar que si tiene concreto reforzado logrará de mejor manera una resistencia flexionante. Pero lo que ocurre es que el pavimento rígido debe competir con el pavimento flexible y una manera de hacerlo es utilizando el concreto sin refuerzo y diseñando entonces para que el espesor del concreto sea capaz de resistir a través de lo que ustedes deben recordarse es el módulo de ruptura, que es un esfuerzo flexionante, de tal manera que no se requiera demasiada cantidad de refuerzo. En todo caso, recordemos siempre que donde hay cemento, siendo un material frágil, siempre habrá propensión al agrietamiento. Entonces, la base generalmente es un suelo estabilizado con cemento, es decir, un suelo cemento, o un suelo estabilizado con asfalto. El asfalto a veces se usa cuando hay suelos arcillosos de baja plasticidad y entonces con el asfalto se estabiliza. Pero también puede ser un suelo no estabilizado si las condiciones son adecuadas, lo cual se mide a través de una campaña geotécnica, que sin duda alguna es imprescindible en un diseño de carreteras. La subbase entonces, si fuera necesaria, puede ser compactada o directamente a lo que ya es la subrasante. Dependerá entonces de las condiciones del suelo. Decimos entonces que esos pavimentos rígidos pueden ser de concreto simple, también llamado hormigón, o de concreto simple con barras de transferencia, o de concreto reforzado. Si lo vemos a nivel de figura, vemos que la figura A nos muestra una capa de concreto sin refuerzo, por lo tanto va a ser necesario hacer una serie de juntas o cortes en el concreto porque la tendencia al agrietamiento no la podemos evitar, la vamos a tratar de mitigar o minimizar. Entonces se permite que el concreto se agriete induciéndolo a través de un corte o a través de una sección discontinua que luego se rellena para efectos estéticos y funcionales y de impermeabilidad. Por eso dice ahí junta rellena. También puede ser que sea concreto simple pero con barras de transferencia. Esas barras de transferencia son pedazos de varillas de acero, o sea, no está en todo el cuerpo del concreto, solo en las uniones entre tablero y tablero, las cuales pueden tener desplazabilidad en un lado o en los dos lados o en ninguno. Eso dependerá de las condiciones del diseño y el tipo de junta. Y la figura C nos muestra el clásico concreto reforzado, pero debemos de entender que aún así habrá propensión al agrietamiento. Es decir, que el hecho de ponerle acero de refuerzo lo que hace es disminuirlo, más no anular la fragilidad que tiene el cemento, que desde los estudios que tuvimos en materiales de construcción sabemos que es frágil porque es un material cerámico.
vemos entonces esas mismas juntas que acabamos de hablar, vimos que hay algunas juntas que lo que se hace es inducir el agrietamiento, y luego lo rellenamos, o puede ser que le dejemos unas barras de transferencia, o en el caso de acero de refuerzo para manejar ese, no solo el agrietamiento, sino la capacidad flexionante. Pero también se combinan con juntas de construcción, donde lo que se hace es colocar unas barras de amarre, que esas sí podrían ser fijas, o barras de transferencia, que se le llama junta de expansión cuando tiene un lado embebido o incrustado o empotrado y del otro lado libre. El lado libre se está mostrando con esta indicación. Entonces eso permite que el concreto se mueva y la barra de expansión lo mantiene en su lugar, permitiendo el desplazamiento lateral. Una especie de rodo o rodillo que ustedes modelan en análisis estructural. Si lo vemos a través de una figura, veríamos que, yéndonos de abajo hacia arriba, tenemos una base o una subbase o una combinación de las dos si fuera requerido. Bueno, más bien, primero está la subrasante. Sobre la subrasante está la base o la subbase. Luego está lo que es en sí el concreto, ¿verdad? Con un espesor que es diseñado estructuralmente, no es algo inventado. Y luego aparecen en las juntas longitudinales y transversales, dependiendo de cómo se diseñe, barras de amarre, estarían siendo fijas, o barras de transmisión o barras que permiten la desplazabilidad en una dirección. Entonces usted ve siempre que los pavimentos de concreto es una especie de cuadriculado, que es un juego de juntas o de espacios que pueden tener capacidad o no de desplazamiento, pero cuya función principal es mitigar o minimizar, o inclusive podríamos decir esconder el agrietamiento. Luego hay un proceso superficial de acabado, puede ser un texturizado, que también es importante porque esto permite jugar con la rugosidad del concreto e inclusive, esto se relaciona mucho con la búsqueda de una rugosidad para que la llanta se agarre más al pavimento, pero también a veces el texturizado permite también esconder un poco el impacto estético del agrietamiento del concreto. La colocación de esas barras, ya sea de transmisión o de amarre, se hace utilizando una especie de caballete, en los cuales se apoyan las barras. El lograr la desplazabilidad de estas barras significa muchas veces colocar un tubo. Es decir, la parte que queremos que deslice, colocamos un tubo, y la parte que queremos que esté firme, pues va la varilla de acero de refuerzo. Entonces, en la parte en un extremo la varilla queda incrustada en el concreto y en la otra queda introducida dentro de un tubo, y eso le permite tener flexibilidad si lo que queremos es una barra de transmisión. Si no, pues lo que se colocan son las barras de acero que servirían de barra de amarre. El proceso constructivo de un pavimento de concreto se puede ver muy bien en el sitio de Holcim. De hecho, Holcim en los últimos años ha hecho un esfuerzo muy importante por abaratar el costo de los pavimentos de concreto para hacerlos competitivos con los pavimentos de asfalto. Entonces, Holcim tiene unas máquinas que permiten dosificar, mezclar y colocar el concreto simultáneamente. Esta máquina que ustedes están viendo aquí a la izquierda. Entonces no tenemos que hacer aquel proceso de fabricar el concreto, trasladarlo, vaciarlo y después consolidarlo, porque esta máquina lo va haciendo prácticamente en automático. Y por supuesto la cantidad de obreros es mínima. Un operario y alguno que otro que va dirigiéndolo por cualquier obstáculo. Una vez que el concreto ha sido colocado, Holcim también tiene otra máquina que le permite realizar el proceso de acabado y de curado. Entonces va aplicando una membrana, va dando el acabado y aplicando una membrana curadora. Está claro que en un pavimento no vamos a hacer un curado tipo inundación, no tendría mucho sentido,
ni conviene tenerlo por aspersión, teniendo obreros regando con manguera o colocando aspersores de jardinería. Lo que se hace normalmente es poner una membrana curadora. Entonces el proceso se hace relativamente rápido y con el uso de maquinaria que Holcim alquila a los empresarios de la construcción, se logran costos bastante competitivos. Luego vienen otros detalles como cepilladoras para dejar ya bien limpio el texturizado que se haga, bordilladoras por si hay que hacer algunos detalles de remate, para dejar ya el acabado de la carpeta de rodamiento de concreto en perfecto estado. Está claro que aquí estamos hablando de la carpeta de rodamiento. Antes que entre estas máquinas, ya hemos hecho todo un trabajo de movimiento de tierras, de compactación, bueno, corte, a lo mejor hay desalojo, a lo mejor hay acarreo, compactación y preparar la base donde va a ir, sobre la cual va a ir la carpeta de rodamiento. Ahora bien, el pavimento flexible, que es básicamente utilizando concreto asfáltico, lo que hace es que tiene cierto grado de lo que llamamos flexibilidad, porque se deforma y luego recupera su geometría original al pasar las cargas. Esto es si no hay una deformación o si no se exceden las cargas, por supuesto. Entonces, en un pavimento flexible también tenemos capas. Una capa de rodamiento, que en este caso va a ser una carpeta asfáltica. Esa carpeta de rodamiento que antes en el concreto que en el caso anterior de pavimento rígido era una capa de concreto hidráulico, ahora es una capa de rodamiento asfáltica, básicamente un concreto asfáltico, que va digamos, colocado sobre una base, generalmente una base granular, es decir, material con una granulometría especial, puede ser agregados bien compactados, una subbase también granular y una subrasante que es el suelo. Nuevamente, al igual que cualquier pavimento, la calidad de la subrasante es crucial. Esa subrasante debe ser un suelo adecuado y si hay suelos adversos, pues hay que removerlo, restituir, etc. Entonces, esa carpeta asfáltica, que básicamente es un concreto asfáltico, también hay una variante que se conoce como tratamiento superficial. Y vamos a ver que se trata como de capas de asfalto y capas de agregado. Si hablamos entonces de la capa base, estamos hablando que puede ser un suelo cemento, un suelo estabilizado con asfalto, o puede ser simplemente agregados de una granulometría específica, bien compactados, y la capa de subbase generalmente suele ser una capa de agregados, o sea, unas gravas con una granulometría específica. Y la subrasante, un suelo compactado debidamente verificado en su capacidad de carga y su compresibilidad. Hablando entonces de la carpeta de rodamiento, carpeta asfáltica, que se hace a base de mezclas asfálticas, vamos a llamar mezclas asfálticas al concepto concreto asfáltico, es decir, una combinación de agregados pétreos, con un ligante asfáltico que los envuelve. Si piensa usted en el concreto hidráulico son agregados pétreos con un cemento hidráulico que los cubre. Entonces acá cambia, en vez de un cemento hidráulico, hay lo que llamaríamos un cemento asfáltico, cuya comportamiento físico es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque el asfalto, en primer lugar, es un material que viene de los hidrocarburos. Sus compuestos químicos son hidrocarburos, no son materiales cerámicos, como en el caso del cemento, que proviene de la caliza y las arcillas trituradas. En este caso, el asfalto proviene de yacimientos naturales o del proceso de tratamiento del petróleo. Normalmente, para construir carpetas asfálticas, usamos el asfalto que proviene del proceso de tratamiento del petróleo. De hecho, son los residuos del tratamiento del petróleo que debidamente procesados se convierten en el asfalto. Y por eso es un producto relativamente bajo, porque es como el último de la cadena petroquímica. Entonces, este asfalto presenta consistencia semisólida a temperatura ambiental
pero al subir la temperatura se reblandece y puede llegar incluso a ser líquido. Y esto hace que el proceso de endurecimiento del asfalto no sea por un proceso químico de fraguado, sino por un proceso físico de enfriamiento. Ahí que hay mezclas asfálticas en caliente, que son fabricados en rangos del orden de 150 grados centígrados, y la viscosidad variable dependiendo del tipo de asfalto. Y lo que se hace entonces es preparar una mezcla con los agregados también calientes. Si se calientan los agregados, se calienta el asfalto, se mezclan y entonces una vez mezclados se colocan ya en la obra, por decirlo así, pero también a una temperatura superior a la temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque una vez que se enfría, endurece. Si lo viéramos entonces como proceso constructivo, lo primero es la dosificación y fabricación de la mezcla, para lo cual se necesita plantas de mezclas asfálticas, es decir, no es algo que un constructor pueda hacer, de agarrar el asfalto en caliente, mezclarlo con piedras en caliente y colocarlo. Esto se produce en plantas de mezclas asfálticas, en temperaturas del orden de 130 a 140 grados, que se vacía en camiones de volteo. Estos lo trasladan a la obra y luego con máquinas especialmente diseñadas para tender la mezcla asfáltica, lo van haciendo. Ven ustedes, hay una maquinaria y una serie de obreros que van terminando de extender la mezcla o digamos de irle dando la forma por las imperfecciones que puede dejar la misma máquina, pero que también está en temperaturas entre 110 y 120. Ya una vez que ya el concreto ha entrado a una fase de endurecimiento, entra la compactación, que también debe mantener temperaturas en el orden de 90 y 100 grados. Entonces, una buena compactación manteniendo temperaturas nos da una mezcla, un concreto asfáltico de buena calidad. Uno de los problemas muy frecuentes en esta compactación es que se pierde mucho la nivelación de la superficie. Muchas veces quedan ondulaciones que son los que posteriormente le darán inicio a lo que vamos a llamar baches. Entonces, además de las mezclas asfálticas en caliente, hay otra opción, que es hacer las mezclas asfálticas en frío. En este caso, el ligante es lo que se llama una emulsión asfáltica. Una emulsión asfáltica, una mezcla de asfalto, agua y unos agentes químicos emulsionantes que permiten que se pueda colocar en obra a temperatura ambiente. Entonces es atractivo porque es fácil, pero evidentemente va a ser un proceso más caro porque la emulsión asfáltica requiere procesos químicos adicionales. El proceso sería hacer la mezcla, el tendido y la compactación, igual que en el caso anterior, con la gran ventaja que lo puede hacer en el lugar, que no necesita el control de temperatura y que puede, digamos, ser más relativamente adecuado para trabajos pequeños. ¿Se puede elaborar la mezcla en planta? Sí, también, con máquinas especialmente diseñadas, ya cuando son cantidades grandes. Ahora, ¿cuándo usar uno o cuándo usar otro? O mejor, más bien dicho, ¿cuándo usar mezclas en frío? Básicamente, cuando tengamos una ubicación geográfica de difícil acceso, cuando las condiciones del clima nos sean adversos para estar trabajando mezclas en caliente, o cuando el espacio de almacenamiento no permita el uso de mezclas en caliente. Entonces la mezcla en frío tiene la ventaja de poderse fabricar en espacios pequeños, con equipos relativamente sencillos, y es muy adecuado para volúmenes pequeños. De hecho, muchos de los bacheos que se miran en las reparaciones de pavimentos asfálticos son mezclas en frío. Una mezcla en la cual incluso ya viene como preparado en bolsas el producto, se le agrega el agua que establezca el fabricante, se vierte sobre los huecos que se quieren rellenar. Evidentemente antes habrá que haber hecho una demolición del pavimento asfáltico dañado y luego se compacta.
Entonces son mezclas en caliente, mezclas. Pero también hay una variante que se llama tratamientos asfálticos superficiales. Estos son riegos de ligante, generalmente emulsión asfáltica, seguidos de coberturas de agregados de tamaño uniforme, es decir, una especie de sándwich de ligante, agregado y ligante. Y cuando se usan estos tratamientos no es porque se esté buscando resistencia estructural, porque realmente provee muy poca. Lo que se está buscando es una superficie de rodadura semejante a la del pavimento a base de concreto asfáltico. Entonces, esta puede ser un tratamiento que se puede dar posteriormente a un concreto asfáltico a la hora de hacer un recarpeteo, por ejemplo, o para superficies que no tienen grandes cargas estructurales. O sea, un parqueo vehicular, por ejemplo. Estos tratamientos superficiales pueden ser simples si se trata de una sola capa, dobles si se trata de 2 capas de agregado o múltiples si se trata de varias capas de agregado. Entonces el proceso es el riego asfáltico, luego el riego del agregado, una compactación, sigue otro riego asfáltico, otro riego de agregado, otra compactación y así sucesivamente hasta formar capas sucesivas de ligante y agregado. Esto es lo que se llama entonces tratamientos superficiales. Entonces, hemos hablado de pavimentos rígidos, de pavimentos flexibles. Veamos qué ocurre con los semirrígidos, básicamente los adoquinados. En este caso, la carga de la rueda va sobre el adoquín lo transfiere a una base y luego de la base pasa a la subrasante. O sea que es el mismo principio del pavimento rígido, solo que ahora son pedazos o pedacitos que llamamos adoquines, porque al final el adoquín no es más que una pieza de concreto simple. Por supuesto que tiene su normativa, debe cumplir con ciertos niveles de resistencia, sobre todo la compresión, porque si un adoquín es de mala calidad, pues cuando la carga exceda su resistencia se quiebra. Ahora, un problema muy frecuente de estos adoquinados es la falla de la base. Si la base no tiene las características adecuadas, puede haber un hundimiento de la pieza y entonces se comienza a deformar ese pavimento adoquinado. El proceso es relativamente sencillo. Se construye la base, que puede ser un suelo compactado, puede ser un suelo cemento si hubiera problemas, debe estar nivelado sin protuberancias o depresiones y si es necesario con pendientes adecuadas para el drenaje, porque el adoquín va a permitir que el agua filtre, entonces la base es la que tiene que controlar esos drenajes. Sobre esa superficie de base se coloca una capa de arena zarandeada. La podemos ver acá en esta imagen. Se ve que hay una capa de arena. El espesor puede ser variable, tal vez puede variar entre 1 pulgada, unas 2-3 pulgadas, dependiendo de las condiciones geométricas de lo que se esté haciendo, porque a veces hay que darle pendiente al adoquín, etc. Y luego se colocan los adoquines sobre esa capa de arena. Aquí lo vemos, se colocan y se van asentando. Se utiliza un pequeño martillo, una almada, no mucho peso, es decir, 1 libra, 2 libras. Y entonces observe que el adoquín no va pegado, solo va asentado. Eso hace muy importante que la capa de arena esté confinada, porque si la arena está desparramada, pues simplemente el adoquín se va a hundir. Posteriormente, se le debe dar un proceso de compactación y sellado de las juntas. Más bien al revés. Primero el sellado de la junta, puede ser con la misma arena o, como en este caso que hay colores, pues a lo mejor la misma, se puede poner colorante en la arena y luego se le pasa una compactación no muy grande. Ahí está usándose una plataforma compactadora. No vamos a meter un rodillo muy pesado porque no se trata de un pavimento de alta resistencia. El adoquinado lo usamos para cargas livianas. Ahora bien, una duda muy frecuente es ¿cuál es mejor? ¿El flexible o el rígido? Ya dijimos que el semirrígido, el de pavimento, debe ser para cargas livianas, pero cuando hablamos de carreteras o vías, de autovías, pues la duda siempre persiste,
¿verdad? Un pavimento flexible o un pavimento rígido. Pues bien, no es que haya uno mejor que el otro, sino que hay ventajas y desventajas, igual que con todos los materiales de construcción. El pavimento flexible tiene una vida estimada de servicio entre 10 a 20 años. Después de ese tiempo, se hace un recarpeteo o simplemente pues, se hace otro proceso. Generalmente los costos iniciales son relativamente bajos porque el asfalto es relativamente barato. Sí requiere mantenimiento continuo porque por las ondulaciones que muchas veces quedan y el agua que puede quedar emposada, sobre todo en países tropicales, genera el problema de que se van desprendiendo los agregados y comienza el bache. Entonces hay que estar continuamente dándole mantenimiento. Sin embargo, el bacheo, incluso hasta el recarpeteo, es un proceso relativamente fácil, sobre todo si se hace con mezclas asfálticas en frío. Y ahí tenemos una imagen de un típico bacheo donde primero se ha demolido la parte dañada y luego se le va colocando la nueva capa de concreto asfáltico, mezcla en frío o en caliente, como decía, en frío es conveniente porque son pequeñas cantidades de mezcla asfáltica la que hay que colocar y luego se compacta. En el caso del pavimento rígido, la vida estimada es mayor, entre 20 a 30 años. Los costos iniciales generalmente son altos, pero en El Salvador, debido a la intervención de Holcim, la Lafarge-Holcim ahora, son comparables al asfalto. Y lo podemos ver, por ejemplo, en la carretera que de Sonsonate conduce a Cajutla, donde la mitad de la calle, de la carretera, perdón, es asfáltica y la otra mitad es de concreto hidráulico. Y fueron dos contratistas que trabajaron simultáneamente con el mismo requerimiento de vida útil y el mismo requerimiento de costos, porque ambos tenían que dar garantías requeridas por el Ministerio de Obras Públicas. Y ahí vemos entonces cómo hay prácticamente un empate de costos en El Salvador debido al uso de la tecnología que Holcim está proporcionando a las empresas constructoras. El caso del rígido requiere un mantenimiento continuo, pero es menos que en el caso del flexible. Básicamente es estar reparando juntas y algunos agrietamientos que por la naturaleza del cemento siempre van a aparecer. Pero esto hace que la reparación sea un tanto más difícil porque hay que estar reparando juntas, sellando grietas. En cambio en el otro pues un bacheo relativamente fácil. Entonces vemos que estos parámetros nos están indicando que no es que uno sea mejor que el otro, sino que son comparables con sus ventajas y desventajas. Pero veamos que hay otras. El pavimento flexible se pueden añadir fácilmente capas en cualquier momento. El recarpeteo, por ejemplo. También el manejo sobre una carretera asfáltica es más suave, menos ruidosa y hay menor agrietamiento por temperatura. ¿Puede haber agrietamiento por asentamiento? Sí. Por deformaciones que quedaron originalmente también. Pero el manejo de la temperatura es más, digamos, tiene mejor desempeño porque es un material flexible. De hecho, no necesita ni juntas de construcción, ni juntas de expansión, ni todas las juntas que vimos para el pavimento rígido. Entonces eso hace también que en el caso del pavimento rígido, si se ponen capas encima de otra, pueden haber grietas de reflejo, es decir, si está agrietado el pavimento de abajo, el de arriba se va a agrietar. La existencia de juntas produce ruido al pasar la llanta, entonces se vuelve una conducción más ruidosa y menos suave. Y por la naturaleza misma del cemento, siendo un material cerámico, tiende a ser agrietable. Sobre todo que en la mayoría de los concretos hidráulicos se usan cementos bajo norma ASTM 1157, generalmente del tipo HE, es decir, de alto, de endurecimiento rápido, y eso tiende a generar mayor calor de hidratación y por consiguiente más agrietamiento. Entonces vemos que ventajas y desventajas. Desde el punto de vista de la resistencia, los pavimentos rígidos trabajan por flexión, es decir, que la carga de las llantas se está aplicando sobre elementos rígidos que podrían ser como vigas en voladizo o como vigas con apoyo. Y eso hace que el diseño
diseño estructural de estos pavimentos se haga usando la teoría de placas en vez de la teoría de capas que se usa en los pavimentos flexibles. Esto quiere decir que en un pavimento de asfalto se requieren espesores de base y subbase mucho mayores que los que se requieren en un pavimento rígido de concreto. Pero claro, el concreto en sí mismo tiende a ser más caro, el concreto hidráulico más caro que el concreto asfáltico, y ahí es donde se compensan los procesos constructivos y llegamos a casi un virtual empate de los costos de carreteras actualmente en El Salvador. En el caso de los pavimentos flexibles, la transmisión de carga va sobre los granos mismos, es decir, se hace por presión de contacto de los granos de la capa de rodamiento, que es el pavimento asfáltico, a las bases y subbases. Eso sí, que si hay deformaciones en las partes más bajas, pues eso producirá ondulaciones y huecos que luego se convierten en baches. Bien, esto era en tema pavimentos, que pueden ser rígidos, flexibles o semirrígidos. Pero luego, cuando estamos ante la presencia de pisos, vamos a decir que son obras de construcción para dotar al suelo de solidez y resistencia, haciéndolo apto para el tránsito peatonal. Es decir que el concepto piso y pavimento tiene que ver con el uso. ¿Okay? Cuando digo peatonal también puede ser de tipo industrial, por ejemplo, pisos de concreto para procesos industriales. En general pueden haber con qué tipos de piso, pueden ser de concreto, revestidos, y hay uno muy utilizado en aceras que se llama empedrado fraguado. Los pisos de concreto son muy parecidos al pavimento rígido que ya estudiamos. Son capas de concreto con o sin refuerzo que mandan la carga a bases y luego a la subrasante, siendo la subrasante el terreno natural, nivelado, compactado, y si necesita una restitución por condiciones adversas, pues tendrá que hacerse el proceso. Si esa subrasante no es uniforme, puede generarse agrietamiento porque quedarán partes más duras y otras más blandas que generarían flexión en las placas de concreto. Y por supuesto lo que decía antes, si el suelo es adverso, pues debe de colocarse, además de la base, una capa de subbase, mínimo 10 centímetros, con algún tipo de material, ya sea granular o un suelo cemento. Granular compactado, por supuesto. Todas estas capas deben estar bien compactadas, igual que un pavimento rígido. Cuando hacemos el vaciado del concreto en una carretera, pues sabemos que es longitudinal y vamos haciendo entonces las diferentes juntas. En el caso de un piso de concreto, que puede ser de forma cuadrada, rectangular, circular o lo que sea, la práctica más común es tratar de hacerlo en franjas largas, pueden ser franjas adyacentes, es decir, colar primero una franja y después otra que va a la par, o en franjas alternas, se cuela una sí, una no. En este segundo caso, pues tiende a utilizarse más molde que en franjas adyacentes, porque al colar primero una franja, la franja ya endurecida le sirve de molde a la que sigue. Pero eso es un tema ya más de logística. No es recomendable colarlas bajo la forma de tablero de ajedrez, precisamente porque genera más gasto de molde innecesario. Y estos moldes pueden ser de madera, puede ser cuartón, puede ser tabla, dependiendo del espesor del piso de concreto, o de metal. Incluso puede ser un polincé, por ejemplo. ¿Qué tal si el piso de concreto es de 10 centímetros? Pues nos queda perfecto un polincé de 4 pulgadas. Si el piso es de 15 centímetros, pues un polincé de 6 pulgadas. Pero en general, lo que buscamos es la máxima reutilización de las piezas. Aquí vemos entonces un esquema de cómo es adecuado hacer el colado de concreto y la ubicación de juntas. En este esquema el perímetro es una junta de construcción, es línea continua, y hay como un cuadriculado de juntas aserradas, que son juntas nada más para esconder el agrietamiento generado por contracción, por temperatura, etc. Evidentemente el diseño estructural nos dirá dónde colocar esas juntas aserradas, o si hay que colocar una junta de expansión, que en este esquema no está indicado, pues así se hará. Entonces,
Cuando hacemos el colado en franjas adyacentes, lo que hacemos es ir colocando franja por franja, hacemos el colado, digamos, por decir algo en dirección vertical, hacemos la primera franja, al día siguiente o día después la segunda, y así vamos avanzando. Si son franjas alternas, como lo estamos viendo en la segunda figura, en esta segunda figura, vemos que se hace un vaciado de concreto alternado. Ven ahí que las que están en blanco serían las que se hacen primero, y luego un vaciado de relleno, pues sería como el segundo vaciado, que son las que van sombreadas. El no recomendado es el tablero de ajedrez, pero no es recomendado más bien por el impacto en costos que en proceso constructivo. Aquí tenemos una imagen de lo que puede ser un esquema de un piso de concreto, donde vemos que se está utilizando como molde madera, una pieza de madera, y adentro pues estamos viendo que es un piso de concreto reforzado. El refuerzo es malla electrosoldada. Vemos acá otro esquema donde se está colocando el concreto en franjas, bueno, no se alcanza a ver, pero parecen ser franjas alternas, y se están utilizando una junta, posiblemente junta de expansión, como las que se usan en pavimentos de concreto. Las juntas aserradas, que son las que se usan para esconder el agrietamiento o minimizar el impacto de la contracción, deben hacer con equipo especial. Esta es una cortadora de concreto. Ustedes ven, es un equipo robusto que permite mantener el alineamiento, hacer el corte rápidamente, aunque muchas veces verán ustedes que lo hacen con equipo más pequeño, como una amoladora, pero el correcto es utilizar este tipo de equipo de aserrado de juntas. Aquí tenemos un ejemplo de qué pasa cuando ese piso interactúa con columnas y paredes, porque las imágenes anteriores parecía un piso abierto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que debemos de considerar la ubicación de juntas de aislamiento, es decir, separar el piso de las paredes, porque si lo unimos va a haber una grieta, evidentemente. También juntas de aislamiento pueden ser utilizadas en las cercanías de las columnas. ¿Por qué? Porque si lo dejamos ligado a las columnas, sabemos que se va a agrietar cuando las columnas se muevan. Incluso la forma de estas juntas de aislamiento de columnas tienen forma de rombo, eso es lo recomendable en esas columnas internas. Y luego tenemos pues siempre la presencia o la necesidad de juntas de contracción, que son juntas aserradas. Pueden ser también preformadas dentro del molde, o pueden ser formadas a mano. Lo mejor es con aserradas. Y aquí vemos pues entonces el espesor de la losa, que es un parámetro que viene del diseño estructural, y abajo la base, subbase, subrasante. Es a veces frecuente que en el mismo molde se deje una especie de machimbre, por si necesita hacerse ahí un ensamble entre una tramo de concreto y otro, o inducir la forma misma de una junta. Por ejemplo, esta que está acá. Se mira acá, esta es una junta que puede haber sido preformada. Vemos aquí una forma especial. Se ve que esta parte está más angosta que esta otra. Y esto es porque aquí se deja la inducción hacia la formación de la grieta. Lo que los ingenieros queremos hacer es decirle al concreto dónde debe formar la grieta, una grieta inducida. Lastimosamente el concreto muchas veces no nos hace caso y de repente aparecen, por ejemplo en esta figura, grietas en diagonal, ¿verdad? O aparecen grietas formando una retícula y una diferente patología de agrietamiento. Sin embargo, la idea es generar esa grieta inducida, pero hay que taparla por efectos estéticos funcionales. Y entonces lo que se hace es colocar un respaldo, por ejemplo este
Baker Road, que es una especie de rodito, como un rollo de poliuretano, que también puede ser usado una pieza de poliestireno expandido, lo que llamamos Durapaz, y luego un sellador que es el que verdaderamente cubre la junta, que preferiblemente debe ser elastomérico y autonivelante, y que se coloca utilizando pistola de calafateo. Es un proceso relativamente fácil. Entonces, sellar esas juntas, sobre todo pues si están a la intemperie, es importante. Si el concreto fuera reforzado, pues lo que hacemos es colocar el acero estructural que sea necesario. Si el piso es liviano, pues ese acero lo que va a hacer es resistir contracciones y temperaturas, es decir, mantener la grieta lo más cerrada posible. Por ello es que usted ve que casi siempre se usa malla electrosoldada, soportada sobre helados. Sin embargo, cuando son pisos industriales o parqueos o donde ya hay cargas un poquito más elevadas, moderadas, sí se requiere una cuantía de acero para resistir carga. Pero si es una acera, por ejemplo, o un piso de carga liviana, pues con una electromalla suficiente para intentar controlar el agrietamiento. Vemos acá una imagen donde se observa la instalación de la electromalla sobre helados. Electromallas son piezas que ya vienen prefabricadas, es decir, la malla ya está hecha y solo se trata de ser colocada en el sitio. Es un proceso relativamente rápido. Y en este ejemplo, pues ahí se ve que están como amarrándolas una malla con la otra previo a lo que después sería el vaciado del concreto. Si tratamos de sintetizar el proceso, estamos hablando de pasos que son similares a cualquier estructura de concreto. Preparación de armaduría y de moldes, preparación de la base, instalación de acero y moldes, fabricación y colocación del concreto, consolidación, solo que aquí en vez de usar vibradores de inmersión puede ser que convenga usar reglas vibratorias, y un acabado, que puede ser un texturizado, un estampado. Hay una línea de productos que se llama concreto estampado, por ejemplo, o un concreto endurecido con un endurecedor especial para uso industrial. Luego el curado, donde las membranas curadoras son las más usadas en este tipo de procesos. Luego tenemos el caso de pisos revestidos. Aquí la gama y diversidad de productos es tan grande que es bien difícil poderlo estandarizar. Pongo a continuación un listado de los más usados. Por ejemplo, enladrillados, pisos de cemento, pisos de cerámica, baldosas en las cuales se hace primero una capa de concreto, en algunos países le llaman un firme, un suelo firme pero constituido por una capa de concreto sin refuerzo podría ser o con un refuerzo mínimo. Luego se instalan las piezas. Puede también ser revestimiento de piedra, puede ser laja, mármol, granito. Puede ser un revestimiento a base de endurecedores industriales cuando se requiere resistencia mecánica, pero también dureza contra la abrasión, que se dio el paso de montacargas y cosas por el estilo. Pueden ser pisos vinílicos, que son materiales poliméricos muy delgaditos que se pegan a la base. Puede ser alfombra, una grama sintética para una cancha. Puede ser madera, recordándoles que la madera es una madera tratada. No pongamos la madera llena de carcoma porque ahí estamos sembrando problemas. O pisos epóxicos, como los que se usan en instalaciones hospitalarias, por ejemplo. Entonces la gama de revestimientos de pisos es muy amplia y esperaría que en el siguiente curso de Ingeniería en Construcción 2 traten el tema de estos tipos de acabados. Uno de los pisos de concreto más usados en estructuras livianas de pisos son el empedrado fraguado, que también se conoce como encementado sobre piedra cuarta o cementado tipo acera. Digamos el proceso más usual en acera, que consiste en hacer primero un empedrado, que es colocar piedra tercera y piedra cuarta, incrustada pues con una almohada, golpeándola e incrustándola en el suelo,
y luego sobre esa capa de empedrado se vacía un concreto o un mortero cementicio. Y nos queda un esquema como ese. Hay una subrasante y la capa de rodadura es precisamente ese empedrado al cual le hemos echado un aglomerante a base de un mortero o concreto cementicio. Esta es la sección transversal de una calle, pues una calle de tráfico liviano, donde en los extremos hay un drenaje, las clásicas cunetas y cordones que se ocupan para las vías internas, para las calles, por ejemplo. Entonces, este es el empedrado fraguado, un proceso relativamente fácil y barato. Ya hablando de los costos directos de todos estos pavimentos y pisos, como se lo pueden imaginar, no vamos a poder sacar un solo tipo de costo ni un solo tipo de proceso, es muy variable, razón por la cual lo que vamos a presentar a continuación es un procedimiento general. ¿En qué consiste? Bueno, ya sabemos que el costo directo son materiales, mano de obra, equipo, flete y subcontratos. Pero lo primero es comprender el detalle constructivo. Si es un pavimento de concreto sin refuerzo, si lleva refuerzo, si lleva juntas de expansión, si solo lleva juntas de construcción, cómo es el detalle de las juntas, si lleva un elemento deslizante, si las juntas van selladas o no, todo eso tiene que estar en los planos y en detalles. Con esta información, identificar las operaciones. Para ello es recomendable un diagrama de procesos o un diagrama de precedencias donde veamos con claridad conceptual cuáles son los pasos o actividades que generan la parte de producción. Y una vez identificadas esas actividades constructivas, identificar recursos físicos, que son los materiales, primarios, secundarios, reutilizables, los equipos, que pueden ser máquinas, que pueden ser herramientas, equipo de protección personal, y luego identificar los recursos humanos, si necesita obrero calificado, si necesita obrero no calificado, y entonces cuantificamos. Cuantificamos los materiales primarios, recordando que hay que considerar desperdicios. Cuantificamos los materiales secundarios y reutilizables. Cuantificamos la mano de obra calificada y no calificada, tratando de usar precios por obra en el laudo, que sabemos que no siempre los vamos a hallar y tendríamos que remitirnos a rendimientos, que son datos empíricos de carácter más bien histórico. A eso, a mano de obra, hay que ajustarla con un factor de prestaciones, que ya lo hemos discutido anteriormente, y luego cuantificar el uso de maquinaria y equipo, recomendándoles que en el caso de maquinaria es más realista considerar el alquiler de la maquinaria que hacer un estudio de ingeniería económica, y que en el caso de herramientas y equipo pues puede ser un valor empírico basado en porcentajes sobre costo de material. Si hubiera que cuantificar subcontratos, pues lo incluimos. Por ejemplo, el aserrado de las juntas. Puede ser que nos convenga más contratar a una empresa que lleve el equipo y haga el aserrado que tratar de hacerlo nosotros con nuestros obreros, una moladora, que no sabemos cuántos discos se van a necesitar ni cuánto tiempo va a tomar el proceso. Entonces, este procedimiento general, ya al aplicarlo, pues nos va a generar una serie de especificación o especificidades más bien que dependerán del caso. Y para ello entonces los ejemplos los veremos en las actividades de aplicación de esta unidad de estudio.